Predico hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, se puede sentar. Yo no sé si ustedes lo han notado cuando ven la noticia de noche, pero cada vez que están haciendo una entrevista con alguien, tienen su nombre y entonces debajo del nombre también tiene como su título, su ocupación, su trabajo. Y yo estuve buscando y me quedé como sorprendido que había algunos títulos de trabajo que son muy interesantes que han aparecido en la noticia. Los 3 favoritos míos, el primero es exorcista adolescente. Yo no sé si eso significa que el exorcista es un adolescente o si usted tiene un adolescente, necesita un exorcista. Yo no sé cuál es. Yo creo que voy a saber en un mes, porque el hijo mío que tiene 12 años va a cumplir ahora 13. Entonces no voy a saber si necesito alguno. El segundo fue un especialista de, no sé cómo decirlo en español, behavior de gato. Como de cómo estar de gato. Y eso es si una persona tiene un gato y no sabe cómo qué hacer con ello. Y tiene que buscar un especialista para ayudarte con su forma de ser. Pero el favorito mío fue la persona que está a cargo de la puerta grande. Ese fue el título. Pero en la iglesia episcopal nosotros no sabemos quiénes son ellos. Ellos son la gente que se paran adelante en la entrada y te dan el boletín. En inglés se llama usher. Estamos hablando de título porque hoy en el Evangelio Juan el Bautista comienza a decir que Jesús tiene un título muy especial, muy distinto, que no hay nadie más que tiene este título. Pero es un título tan importante porque tiene que ver con una historia también de los judíos y de la práctica que ellos tienen de su religión. Ese título es Cordero de Dios. Entonces, en nosotros, en llamar a Jesús Cordero de Dios, es llamar a Jesús un sacrificio a Dios de nosotros. Pero para entender eso completamente, tenemos que entender la historia religiosa de los judíos. Ahora recuerda que cuando estaban en Egipto, los judíos tenían, Moisés llegó y dijo, vámonos, es para afuera que vamos. No lo dijo exactamente así, pero eso es lo que quería decir. Pero antes de poder salir de Egipto, el faraón tenía que permitirlo. Y él no quería. Entonces, para cambiar el corazón del faraón, Dios mandó plaga y plaga y más plaga. Hasta el final, cuando era la plaga de matar el primer hijo. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo era que uno respondiera a Dios y se presentaba a Dios para no perder su primer hijo? Matar un cordero, sacar la sangre y ponerlo en la puerta. Para que entonces cuando venía el ángel de la muerte y pasaba, veía el sangre y pasaba sobre la casa. Por esa razón los judíos lo llaman el Passover, porque el ángel de la muerte pasó sobre. Entonces piensa en eso y piensa también que las otras naciones, también los egipcios y los otros, también practicaban el sacrificio de los animales a los varios dioses. Y entonces ellos querían ofrecer ese carne, esa sangre a Dios. Y entonces los judíos comenzaron a hacer eso también al único y verdadero Dios, Dios Padre. Y él dijo, no es que yo lo necesito, pero si ustedes necesitan manifestar su alabanza, no lo hacen a esos objetos sin ánimo, inanimado. No los aten a otros dioses, preséntelo a mí y yo lo voy a aceptar. Entonces, después de salir de Egipto y tener ese arreglo con Moisés y la comunidad de los primeros judíos, ellos seguían cada día
matando corderos y presentando el sangre. Y cuando ya por fin construyeron el templo en Jerusalén, cada día y cada noche hacían eso. Pero algo diferente venía. Porque cuando Juan dice, ahí está el Cordero de Dios, él está diciendo que ese es el Cordero que va a ser el Cordero final. Después de él no vamos a necesitar más sacrificios, no vamos a necesitar de presentar más sangre, porque él va a ser un sacrificio y una presentación perfecto. Y eso es muy importante, porque el sacrificio de los judíos eran no solamente para perdonar los pecados, pero para tratar de estar más cerca de Dios. ¿Y quién puede estar más cerca de Dios que Jesucristo? Nadie. Entonces, cuando nosotros como cristianos llamamos a Jesucristo el Cordero de Dios, es que nosotros creemos que Él es ese sacrificio perfecto, ese sacrificio que Él ofreció en la cruz. Ahora, a veces nos hace difícil entender esto. Yo creo, porque nosotros tenemos algunas ideas diferentes de los judíos de antes, obviamente. Yo doy gracias a Dios cada domingo que yo no tengo que sacrificar ningún animal en el altar. Y también la guía del altar, que limpian todo, están muy contentos también para no tener que limpiar y sacar sangre de ese altar. Pero también yo creo que a veces nos hace difícil el pensar que Dios tenía que enviar su Hijo para hacer ese sacrificio. Y yo creo que eso tiene que ver con nuestro sentido de lo que es deber, lo que es tener una deuda con Dios. Si lo puedes creer, en este país, cada persona, como en toda la persona total, tienen una deuda monetaria de 13.86 trillones, con T, trillones de dólares. Eso es la deuda de la tarjeta de crédito, del carro, de la casa, de todo. 13 trillones de dólares. Si tú sacabas eso por cada persona, son casi $500,000 por persona. Entonces, yo no sé por ustedes, pero cuando yo veo los biles que me llegan a la casa, si yo veo la tarjeta, yo lo saco, escribo el cheque y si lo puedo cubrir, lo envío y ya. Que no me llamen, que no me escriben más, ya yo te entregué su dinero. Eso es la percepción que nosotros tenemos de la deuda, de deber a alguien. Y desafortunadamente, a veces ponemos eso y esa forma de pensar con Dios, para decir que la ofrenda que hizo Jesús de su sacrificio, de su sangre, era solamente para pagar una deuda. Y no es así. Es más que eso. Por ejemplo, imagínate que cuando yo era joven y tenía mis 16 años, yo saqué el carro de mis padres sin pedir perdón. Imagínate, yo nunca lo hizo, pero imagínate si yo lo haría. Y yo tengo un accidente que mata ese carro completamente, que no queda nada de ese carro. El seguro va a pagar el carro, esperamos, si tenemos un buen seguro, y reemplazar ese carro como nuevo. Pero ¿quién va a arreglar la relación entre mis padres y yo? ¿Quién va a arreglar eso? Eso yo no puedo escribir un cheque y decir a mis padres, mira, aquí está. Porque esa deuda no se puede pagar con dinero. Jesús, en pagar nuestra deuda, no era solamente para pagar eso, pero también para ayudar la relación que nosotros tenemos con Dios Padre. Porque cuando nosotros pecamos, no es solamente que debemos a Dios algo, es que hemos dañado parte de nuestra relación y tenemos que arreglarlo. Pero como pecadores, que somos imperfectos, no sabemos cómo hacerlo. No tenemos las palabras ni las acciones de cómo hacerlo. Pero el Cordero de Dios lo tiene.
Él tiene el sacrificio, Él tiene las palabras, Él tiene las acciones para arreglar y restaurar nuestra relación con Dios. Una vez un niño pequeño entró a la iglesia como tenía 8 años y vio un crucifijo. Tú sabes que él tenía el cuerpo de Jesucristo en la cruz y dijo, ¡ay! ¿Y qué pasó a ese hombre que alguien le hizo eso? ¿Qué fue que él hizo? Y el Señor, uno de los sacerdotes, dijo, y lo dijo de una forma que como no lo debe decir a un niño. Él dijo, no fue culpa de él, fue tu culpa. Y entonces el niño se quedó, ¿qué fue que yo hice para matar a un hombre así? Ahora, lo que dijo el sacerdote es correcto, pero la forma que le dijo fue mal. Porque es los pecados de cada persona que inspiró a Jesucristo ponerse en la cruz. Y entonces nosotros podemos tener piedad y podemos tener un mal sentimiento en sentir que Jesús estaba ahí. O, al contrario, podemos sentir alegría. En vez de tener guilt, como dicen en inglés, ¿por qué no tenemos, en vez de tener pena, gracias, mi ayudante aquí, en vez de tener pena, ¿por qué no tenemos alegría? ¿Por qué no tenemos gratitud? Había un hijo que quería ayudar a sus padres y trabajó mucho, cada día y cada noche, buscando ese dinero para ayudar a sus padres. Y un día finalmente llegó una carta de los dueños de la hipoteca de la casa. Y llegó la carta y el papá lo abrió y se quedó confundido, porque la hipoteca se había pagado, el balance fue 0. Y él dijo, ¿cómo fue posible? Y el hijo dijo, padre, papá, mamá, yo lo pagué. Yo lo pagué por amor y en gratitud que tú me has creado y me has querido. Ahora, qué reacción que tú crees que tenía el papá? Primero tenía lágrimas, muchas lágrimas, y después alegría. Nosotros ahora vamos a entrar a un tiempo muy importante de la iglesia, del calendario litúrgico, porque ahora en febrero vamos a tener miércoles ceniza. Y eso significa para nosotros el comienzo de Cuaresma y de ese tiempo con nosotros, con Jesucristo en el desierto y pasando discernimiento hasta que llegamos a esa Semana Santa y después Pascua. Nosotros tenemos que tener muy bien en nuestra mente y en nuestro corazón qué significa que Jesús es el Cordero de Dios. Que eso fue una ofrenda de amor de Él. Que Dios no lo puso ahí de maldad. No lo puso ahí para ponerlo y abusarlo. Pero que Jesucristo ofreció su cuerpo. Entonces yo creo que mi esperanza y mi oración hoy para nosotros es que sacamos un tiempo hoy y cada día orando, pensando en el sacrificio que hizo Dios en Jesucristo para nosotros. No para tener pena, pero para sentir alegría en saber que nada puede dañar la relación que tenemos con Dios. Nada. Solo nosotros que nos vamos de la presencia de Dios. Pero nada lo puede separar, nada lo puede dañar. Y con eso podemos decir con alegría las palabras que dijo Juan. Miren, ahí está el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén.